buenas. Antes de empezar, yo quería decir que muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que para mí es un honor también. Me considero una profesora más porque no sé si lo saben, pero yo me dedico a enseñar a alumnos y alumnas como ustedes. Y bueno, pues es para mí un honor también estar aquí formando parte de la literatura canaria, porque pues uno cuando se pone a escribir sus poesías y sus boberías en las libretas, no soy la única, seguro que muchos de ustedes lo hacen, pues a veces nunca te imaginas que lo vas a ver convertido en un libro y que bueno, pues el día de mañana también tú vas a estar del otro lado siendo entrevistada por alumnos como ustedes. Así que en primer lugar yo quería agradecerles y darles las gracias. No sé si estoy en virtud de aconsejar a nadie porque es un camino muy difícil, aunque muchas mujeres han conseguido luchar por nuestros derechos y porque nos equiparemos a los hombres, incluso en terreno literario. Fíjense que yo cuando estudié no estudié prácticamente ninguna mujer, ni en el instituto ni en la universidad. Ahora ustedes tienen acceso a mucha más información y bueno, y es más fácil para nosotras. El consejo que podría darles es que escriban desde el corazón, que sean ustedes mismas y que luchen por hacerse un hueco en este complicado panorama literario que tenemos. Entonces, simplemente eso. Que nunca dejen de escribir, aunque les parezca que lo que hacen pues no es importante o no puede gustarle a nadie. A mí me ha ocurrido también de decir, bueno, ¿y esto quién se lo va a leer? No pasa nada. Da igual que eso sea comercial, que se venda, que guste o que no. Hay que continuar adelante y hacerse un hueco, ser original. Creo que eso es lo más importante. Bueno, todo proceso de investigación pues tiene distintas fases. La primera es la de revisión de lo que se ha dicho hasta entonces. Claro, tú no puedes escribir algo si no has conocido toda la bibliografía anterior, porque a lo mejor a ti se te ocurre una idea súper original, pero eso ya lo han dicho a lo mejor 3 o 4 personas antes. Entonces, la primera fase es de investigación, recopilar toda la información que tengamos de la autora o del autor. En mi caso he trabajado más con autoras que con autores, es decir, con escritoras. Buscar lo que hay, luego leernos también su obra, que es importante, y a partir de ahí fijarnos unos objetivos. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? Es decir, definir una metodología y a partir de ahí pues empezar. Por ejemplo, yo quiero estudiar un poema, un conjunto de un poema de una escritora. ¿En qué me voy a centrar? Por ejemplo, yo estudié una escritora que se llama Ignacia de Lara, una escritora gran canaria bastante desconocida, a pesar de que es de la época modernista, que es como Tomás Morales, que es un escritor gran canario, que tiene su propia casa museo. Sin embargo, Ignacia de Lara no la conoce nadie. Y lo que hice fue estudiar, por ejemplo, la ira en sus poemas, porque a ella se le decía que siempre estaba muy triste, que siempre que sus poemas eran melancólicos, y eso es un tópico. Las mujeres no solo podemos ser melancólicas y tristes, sino que también podemos tener ira. Ese era mi objetivo, lo analicé en todos sus poemas y finalmente redactas unas conclusiones. Y siempre añadir la bibliografía de donde hemos sacado pues esa información previa, ¿no? ¿Alguna manía? Hombre, a mí me gusta estar tranquila y me gusta escribir cuando lo siento, porque hay escritores que se fijan su momento, su espacio, sobre todo los que escriben novela, que dicen, pues esta tarde yo me siento a escribir 1 hora. Yo no puedo hacer eso. Tiene que ser algo que nazca de mi voluntad y de mi inspiración. Decir, bueno, pues en este momento estoy sola, estoy tranquila y me apetece escribir esto. Esa sería mi única manera, mi única manía, ¿no? Estar sola y estar inspirada cuando me llegue, no cuando yo me lo proponga. Pero
no creo que, de momento no creo que ocurra. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor dentro de muchos años, a lo mejor ni siquiera estoy yo aquí, ocurre. Claro que me encantaría, pero estaría complicado. Vale, en ese poema lo que hago es coger algunas palabras propias de el lenguaje de la cosmética y por eso pongo palabras en francés porque, bueno, eh, en París hay muchas casas de cosmética y entonces a veces muchos de los nombres de pues los colores de las pinturas y tal proceden del inglés o del francés. Y en ese caso no es que tenga ningún significado en particular, sino que me pareció más estético porque pues algunos cosméticos que utilizo vienen de Francia. Creo que incluso nombro una marca en concreto, que era la que me gustaba para el colorete. No voy a decir para no hacer propaganda, que si no, si quieren que me paguen de Instagram o algo, pero si no, no. Ese es el motivo, no hay ninguno más. Pero aprovecho para decir que no lo hubiese podido poner si no supiera un poquito de francés. Entonces es interesante saber idiomas porque eso también te da una visión general, te permite no solo utilizarlo como lo hice yo de forma anecdótica, sino leer cosas en otras lenguas, que es interesante, y bueno, y viajar por el mundo y poderte defender. Bueno, yo estuve estudiando filología francesa, lo que pasa es que no la terminé. Yo cuando estudié filología hispánica, tú podías hacer unos cursos para empezar a estudiar filología francesa. Y a eso se le llamaba antes curso puente. Entonces yo empecé haciendo esas asignaturas de francés, pero al final no terminé la carrera. Cuando estaba haciendo esas asignaturas, me propusieron hacer la traducción. Y la verdad es que si eso se lo damos a un traductor, seguramente encontraría muchísimos errores, porque yo tampoco, yo era una estudiante, tampoco yo era una traductora. Entonces, lo que sí me gustó es que iba descubriendo un contenido que nunca nadie había leído en español y lo iba descubriendo yo. Entonces, pasé unos meses, me acuerdo que además lo hice yo en el TEA por las tardes, porque yo estaba por la mañana haciendo otra cosa, y entonces me dedicaba a traducir la obra por la tarde. Y en el TEA hay muchas cosas sobre, bueno, hay una colección sobre el pintor Oscar Domínguez, y esa obra la ilustró Oscar Domínguez en su versión original. La versión esta que salió de la traducción, pues sí que tiene copias, ¿no? de ese primer manuscrito inicial que yo lo llegué a ver también ahí en el TEA. Entonces yo estaba en la biblioteca del TEA y me sentía pues un poco como parte de esa tradición que inició Oscar Domínguez y ese escritor vanguardista de Francia que no tenía nada que ver con Canarias y seguramente nunca habrá pisado Canarias, pero fue muy interesante ese proceso, ¿no? La obra, pues ya te digo, yo ahora soy mucho más humilde y digo, ahora no lo hubiera hecho, porque la traducción es una técnica, también es un arte y yo no he estudiado traducción, entonces seguramente pues contenga muchos errores, ¿no? Esa obra. Pero bueno, ahí está. Y yo dije, mira, a mí me encanta leer, me encanta escribir y yo creo que cualquier carrera que tú hagas por vocación la vas a saber desempeñar bien. Entonces eso fue lo que hice. Claro, ahí están metidas esas dos facetas, la faceta creativa, que es independiente de la laboral, porque al final tú estudias la carrera y ahí nadie te enseña a escribir tampoco. Yo fui pensando que a lo mejor podría aprender a escribir, pero no. Tampoco te enseñan a enseñar, eso lo aprendes después cuando estás en el instituto. No te enseñan, tú vas allí, aprendes, estudias muchas cosas de memoria, aprendes alguna técnica para analizar obras literarias y tal, y otras cosas, ¿no? Extras, pero realmente no te define. Entonces, bueno, en esas dos facetas, eh,
está metida la literatura y por ahí se conectan, pero luego son bastante independientes, porque, vamos a ver, cuando tú te sumes en el trabajo, es muy difícil que te focalices en tu carrera literaria. De hecho, yo la dejé muy de lado durante todos los años que estuve estudiando, investigando, preparándome las oposiciones, dando clases. La he dejado de lado, pues como creo que son 12 años, ¿no? Entonces, el libro que publiqué ahora hace poquito, hay también fruto de la pandemia y de un proceso en el que yo me paré de trabajar, de estudiar y ya había conseguido todas las metas que me puse y dije, bueno, pues ahora voy a sentarme a releer lo que he escrito, a ver si tiene algún sentido y si esto se puede convertir en una obra. Si no hubiese sido por ese momento de calma, es muy difícil, porque una cosa entronca con la otra. Si quisiéramos ser escritores, como estos que escriben bestseller y tal, tendríamos que tener un golpe de suerte para poder vivir de ello, porque si no es muy difícil. Teniendo otro trabajo, lo otro se convierte en una especie de afición que tú haces, ¿no? Como ir a jugar al fútbol por las tardes o ir a aprender un instrumento, lo mismo. Una cosa extra que tú tienes y que la haces porque quieres, que normalmente no te genera dinero, no vas a poder vivir de ella, pero que si te gusta, pues lo tienes como para disfrute personal y como para... Pues Canarias influye bastante, sobre todo en esta segunda obra se ve el paisaje. En las primeras también, y yo pienso que es algo común a todos los escritores de las islas. En todos los escritores aparece el mar. Claro, un escritor que viva en el centro de Castilla, pues hablará con Machado de los campos de Castilla, pero a lo mejor no tiene la influencia del mar tan cercana como nosotros. Entonces, esa es una característica. Luego a mí también me gusta mucho el paisaje de medianía, que es el que se ve por aquí. Si ustedes salen por ahí y caminan, o un poquito más arriba, ya tirando como por la parte alta del Sobradillo, esa zona que ya va a dar con Geneto, con Moro, es un paisaje que me encanta y es el paisaje de Penca. Y si ustedes ven en internet tengo algunas fotos así porque me encanta, ¿no? Y es un paisaje muy canario y a veces hablo de él. También tengo algún poema sobre el Teide, tengo algún poema sobre el paisaje de costa, pero sí, eso de los cardones, las tuneras, los higos picos, me gusta mucho. Mira, algo que dije antes, que es sencilla. A mí me parece que la gente cuando la lee entiende algo. A lo mejor no está entendiendo lo que yo quise escribir, pero por lo menos comprende y le suena cosas de su vida. Eh, es una poesía, a veces hay poesías más cortas o más largas, que siempre trata de esconder un contenido. Yo he leído otros poemas, es verdad que siempre se escribe con un contenido, siempre se escribe con una finalidad, ¿no? Porque es un mecanismo de expresión, pero hay otros autores que tratan de jugar con el lenguaje, simplemente, y a mí esa poesía pues, no me llega tanto. Yo necesito que el poema dialogue conmigo y me diga algo. Entonces, cuando yo escribo, pues también intento establecer algún tipo de diálogo con el posible lector. Y por otro lado, me gusta que la poesía hable del mundo. Es verdad que hay muchos poemas que hablan de mí. De hecho, una amiga me decía el otro día cuando se leyó el poemario nuevo, dice, me da un poco de vergüenza porque es como leer tu diario personal, claro, porque ahí están todas mis frustraciones, todos mis tropiezos, todos mis amores, bueno, todas mis reflexiones, mis trabadas así mentales están ahí. Entonces, cuando tú lees la obra de un poeta, es como si estuvieras leyendo su intimidad y por esa parte siempre pues te da un poco de vergüenza compartirlo. Pero por otro lado, eso da frescura. También me decía mi amiga, claro, yo cuando leía a Federico García Lorca o yo que sé, a Gustavo Adolfo Bécquer, no sabía por qué escribió los poemas. Sin embargo, a ti que te conozco, sí sé por lo que los has escrito, porque
sé que te ha preocupado o sé por qué has pasado, qué has vivido para que llegues a crear un poema como este. Las personas más cercanas, pues claro, las personas más cercanas están siempre orgullosas de lo que tú hagas, aunque lo que hagas sea muy malo, ¿no? Pero a ellos les encanta. Estaban orgullosas y luego también yo me sentí muy a gusto porque hubo gente así, pues yo qué sé, de la universidad, otros escritores y tal, que lo leyeron y les gustó. E incluso todos estos años, cuando me veían, me decían, bueno, ¿cuándo vas a publicar algo? Porque me gustó mucho lo primero y me gustaría conocer algo más y tal. Es decir, que a pequeña escala, porque claro, mi poesía es local, es decir, es muy raro que la poesía mmm, cruce las fronteras, ¿no? De Canarias, de España, es muy complicado. No es como un libro, como una novela, me refiero, que una novela si es buena, pues sí que traspasa la frontera, se publica otros idiomas y te puedes convertir en súper famosa. La poesía es algo más pequeñito, más local. Pero dentro de lo local, pues sí es verdad que recibí buenas críticas. Antes no estaba tan, bueno, yo lo publiqué eso en 2009, pues claro, no estaban tanto las redes sociales, no había tanta, no sé, tanta posibilidad de exponer tu opinión por ahí como hay ahora. Vamos a ver ahora qué pasa con este que acabo de publicar. A ver si recibo feedback, eh, pues yo que sé, no solo de las personas que me quieren o que están cercanas a mí, sino de otros lugares. Una novela que yo tengo las ideas, pero no me he sentado a escribirla. Y dije que, bueno, ahora es un buen periodo en mi vida para ponerme, pero todavía no me he puesto. Eso lo tengo ahí. Y luego, por otro lado, estoy empezando a hacer un blog, que era algo que yo quería hacer desde hace muchos años, pero no tenía tiempo. Y una amiga siempre me decía, es que todas estas tonterías tuyas deberías escribirlas. Claro, un blog es una cosa más informal, es mucho menos elevado que la poesía. Cuentas cosas más normales, ¿no? Más banales, y me apetecía también esa versión. Entonces, tampoco es que existan más dificultades. Las dificultades son muchas a la hora de publicar porque actualmente hay muchos escritores y las editoriales no financian cualquier obra, porque un libro es un dinero para la editorial. Entonces, ellos son unas empresas que te publican un libro si ven que tú lo vas a vender, porque ellos quieren sacar dinero, ¿no? Como todo el mundo. Entonces es muy difícil publicar. No exactamente por ser mujer tienes más dificultades que por ser hombre, tienes las mismas. De hecho, últimamente parece que además lo femenino vende más. Recuerden pues esta historia de los chicos que publicaron con nombre, con seudónimo de mujer y tal. Bueno, hay mucha historia detrás de eso. Eh, pero sí es verdad que todavía en ciertos círculos a veces se valora de otra manera o igual que en todos los ámbitos siempre cuesta más. Por ejemplo, un equipo de fútbol femenino siempre tiene que luchar el doble por tener un minuto en la tele, mientras que el masculino pues no. Entonces todavía nos queda mucho por hacer. No me acuerdo exactamente el primero, pero sí me acuerdo que yo qué sé, pues desde que tenía 6 o 7 años yo estaba escribiendo cosas, hacía dibujos también, desde muy pequeñita. Me acuerdo uno que publiqué, no, bueno, que presenté como un concurso ahí del Día de Canarias y que fue la primera vez que me dieron como un premio. Entonces ahí fue donde yo dije, ay, mira, pues qué bien se me da esto, ¿no? Porque antes no lo sabía. Entonces fue un poema sobre, pues no sé, había que hacer un poema para el Día de Canarias y lo hice en el colegio en el que estaba, que era por aquí cerquita también. Y, y bueno, y ganó y a partir de ahí pues dije, bueno, pues a lo mejor se me da bien esto de escribir. Igualmente ya mis profes me lo habían dicho, ¿no? Porque yo a veces acababa la tarea antes y me ponía a escribir cosas, pero yo qué sé, pues redacciones
o cuentitos, cositas así. Luego llegaba a mi casa, pues les hacía como unas ilustraciones y me ponía yo a hacer mis propios libros, o hacía otras cosas, hacía periódicos, hacía catálogos de moda. Antes, cuando no existía tantos videojuegos ni todo esto, pues los niños nos aburríamos y hacíamos cosas. Supongo que ahora también, pero yo veo que cada vez menos, ¿no? Los niños cuando somos pequeñitos, pequeñitos, sí que nos gusta dibujar y nos gusta hacer cositas y tal, y luego conforme ya pasamos a lo mejor los 12 y tenemos ya acceso a otras cosas, videojuegos, televisión, móviles, redes sociales y tal, como que ya perdemos el tiempo, muchas veces sin darnos cuenta, 1 hora, 2 horas tontamente ahí, y no nos da tiempo a aburrirnos como antes y a inventarte un periódico, ¿no? Como hacía yo cuando era pequeña. La verdad es que no sé si tendría relación alguna, pero bueno, vamos a pensar que mi escritura es abierta y yo también soy bastante abierta y flexible con mis alumnos. Bueno, vamos a ver, igual que se ve en mi escritura, también tengo carácter. Entonces, a mí me gusta que el alumnado se sienta cómodo cuando viene al aula, me gusta que aprendan, porque, pues yo qué sé, pues para hacer el tonto ya tienen otros espacios y otros tiempos. Venimos aquí y venimos a aprender, y cuanto más aprovechemos este tiempito que estamos aquí, pues más nos va a repercutir, porque ¿quién les va a venir a ustedes en su casa a hablar de, pues yo qué sé, de Pino Ojeda? Si no te lo dicen aquí en el instituto, pues tú no te enteras. Y a lo mejor un pequeño poemita que lees de ella te lleva a conectar con algo que tiene que ver contigo, con algo que está profundamente, algo que te ha ocurrido y de repente se despierta. Entonces, ese despertar en el alumnado es muy importante, así que yo creo que los profes somos como guías que vamos encendiendo lucecitas. Si consigo yo que a mis alumnos se les encienda una bombillita, ya eso es lo mejor que puedes hacer, que se vayan para casa ilusionados con algo, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan descubierto alguna cosa. Eso es lo importante. Y luego, pues eso, que su experiencia aquí sea, además de fructífera, eh, alegre, ¿no? Porque a veces ya bastante tenemos, ustedes pasan por una época que es complicada, la adolescencia me refiero, el tránsito, en el caso de ustedes, el tránsito a la vida adulta. Es difícil porque a veces tienen cosas de niños o quieren a veces ser niños, pero también quieren ser adultos, están ahí en un momento que es complicado. A veces las familias no nos apoyan o tenemos problemas, a veces tenemos problemas con los amigos, tenemos problemas con las parejas. Es una época difícil, no sabemos muy bien qué queremos hacer en el futuro, a veces queremos dinero y no tenemos. A mí a veces me dicen, yo me cambiaría por cuando tenía 15 años, digo yo no, porque no tenía ni un duro, no podía hacer nada y tenía que estar estudiando, yo prefiero ahora que tengo más libertad, que por eso les digo que con el estudio me la he comprado, la libertad que también se compra, aunque parezca que no. Entonces, bueno, pues me gusta un poco eso, que ustedes vengan aquí, sean felices en este tiempo, porque ya para amarguras ya tienen otras cosas. Pero claro, también hay que cumplir, ¿no? Y se viene aquí pues un poco para sacar un objetivo que nos planteamos al principio del curso y que tenemos que obtenerlo al final. Entonces, pues yo tengo ahí esa doble versión. En mi poesía, pues también sí, pues sí, soy abierta, soy flexible, soy comprensiva, pero por otro lado, oye, también tengo mi carácter, que ya me han dicho, si es que tienes algunos poemas, sí, tengo poemas de rabia, porque a veces, como decía con lo de Ignacia de Lara, también hay que canalizar la ira y también hay que hablar de eso, ¿no? No solo es todo, no siempre estamos bien ni siempre somos felices, a veces estamos de mala leche, tenemos un mal día y no queremos que nadie nos hable. Pues eso también forma parte de la vida, ¿no? Y a las mujeres a veces se nos permite menos expresarlo, ¿no? Los hombres que se ponen enfadados, pues se entiende, ¿no? La testosterona es normal. A las mujeres que nos enfadamos, una loca, ¿sabes? Una está loca. No, no, nosotros tenemos derecho también a expresar nuestras emociones con carácter, ¿no? En mi
poesía, pues también sí, pues sí, soy abierta, soy flexible, soy comprensiva, pero por otro lado, oye, también tengo mi carácter, que ya me han dicho, si es que tienes algunos poemas, sí, tengo poemas de rabia, porque a veces, como decía con lo de Ignacia de Lara, también hay que canalizar la ira y también hay que hablar de eso, ¿no? No solo es todo, no siempre estamos bien ni siempre somos felices, a veces estamos de mala leche, tenemos un mal día y no queremos que nadie nos hable. Pues eso también forma parte de la vida, ¿no? Y a las mujeres a veces se nos permite menos expresarlo, ¿no? Los hombres que se ponen enfadados, pues se entiende, ¿no? La testosterona es normal. A las mujeres que nos enfadamos, una loca, ¿sabes? Una está loca. No, no, nosotros tenemos derecho también a expresar nuestras emociones con, con carácter, ¿no? Bueno, supongo que en algún poema aparecerá algún término propio del español de Canarias. A lo mejor lo tengo más en cuenta si escribo, eh, si escribo prosa, ¿no? Porque la poesía eh, es un lenguaje que busca la sonoridad y es verdad que si hay una palabra que solo es capaz de expresar eso, pues sí que la utilizo. O también porque quiero precisamente reforzar eh, algo que tenga que ver con Canarias, ¿no? Ese concepto. De todas formas, aunque no aparezca, sí que la tengo en cuenta, sí que me parece que nosotros conozcamos de dónde vienen las voces del español de Canarias y que sepamos utilizarlas bien y que no las desechemos frente a otras posibilidades del español normativo o del español, vamos a decir, peninsular, septentrional o como queramos llamarlo, porque es algo nuestro que también debemos conocer y que forma parte de lo que somos, ¿no? Que nos define como personas. Bueno, yo tenía algunos poemitas ya de Aguja de Tacón escritos, otros no. Los escribí para ese libro. Ese libro, además, forma parte de un conjunto, porque hay otra obra que presenté a un concurso que si les gusta escribir les aconsejo que se presenten. Es un concurso de poesía que hacen en La Palma, se llama Premio Félix Francisco Casanova, solo se puede pertenecer, o sea, solo se puede presentar poesía hasta, creo que son los 30 o los 35, pero desde esta edad. Y el escritor al que se rinde homenaje, o el que lleva el nombre del premio, murió muy joven, entonces fue un caso como muy sonado. Fue un escritor muy bueno que de repente pues apareció muerto en condiciones muy extrañas, entonces se quedó cierto misterio ahí. Y, y nada, entonces yo me presenté a ese premio con poemas que tenía también, es decir, que eran muy similares a los de Aguja de Tacón porque los compuse más o menos por la misma época. Entonces esos dos libros van como en un pack. Eh, yo no pensaba publicar nada tampoco. Cuando publiqué eso, yo había terminado la carrera prácticamente, bueno, un año antes, o cuando mismo lo estaba componiendo, porque siempre el proceso de edición y publicación se alarga. Y tenía un compañero en la universidad, eran unos compañeros de mi edad más o menos, un poquito mayores, que estaban colaborando con un profesor de la universidad que tenía como una editorial. Entonces estos compañeros me dijeron, dice, bueno, si quieres, traernos la obra que tenga y la seleccionamos, la leemos y si nos gusta la seleccionamos para esa colección. Entonces publicamos algunos autores, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, bueno, y de otros lugares también de otras islas, y, y nada, y justamente el mío fue creo que de los 3 primeros de la colección que salieron. Claro, eso me pasó porque justo estaba en el lugar adecuado en el momento justo, porque si no, no me hubiera pasado. Yo no tampoco tenía contactos ni iba a ir a llamar a una editorial para que me publicaran algo. Me ocurrió un poco por casualidad. Entonces, pues para mí fue una alegría porque ver en un libro
publicado pues esos poemas que tú has ido escribiendo desde que eras más joven, porque pues llevaban ya tiempo algunos de ellos que los tenían en mis libretitas y en mis cosas, y verlos en un libro pues una alegría. Luego también pues haces las presentaciones, viajamos también, fuimos a Gran Canaria, fuimos a Madrid a presentarlo y ya no está descatalogado el libro. De hecho, si lo buscan, creo que en Amazon queda alguno y no sé si en la Casa del Libro, que es una librería de Madrid, pone que vale no sé cuánto, 200 euros o 100 no sé cuántos euros. Y, y entonces un chico me dijo, dice, bueno, es que cuando ya no quedan muchos libros, a veces pasan a ser como una edición de coleccionista o algo así, por eso está tan caro, pero no lo compren. Espero que nadie lo compre. Así que nada, es una pena, no está ya por ahí, pero sí que si alguno de ustedes va a la universidad, en la biblioteca de Guajara está, y yo creo que también debe haber así algunos de la colección en la biblioteca, en las bibliotecas públicas. Un libro nuevo, Palabras en Cadena, se llama. Está publicado con una editorial que se llama Nectarina Editorial, que es una editorial canaria. También tuve mucha suerte de poder publicarlo porque estuve buscando editoriales y es muy difícil. Ahora, para publicar un libro tú tienes que pagar. Es decir, no te lo publican por la cara. Tú tienes que pagar una parte y ya cuando lo vendas, pues se supone que recuperas la inversión. Claro, eso es complicado, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes que dar 3.000 euros que no tienes para publicar un libro. Entonces contacté con algunas editoriales canarias, muchas de ellas me dijeron que ya tienen muchos autores por publicar y tal, que estamos en un tiempo de crisis y lo que sea. Sin embargo, pues tuve suerte que con Nectarina Editorial podía, porque pues no sé, les vendría bien, o bueno, también es cierto que el editor conocía mi antigua obra y era de esas personas que se quedaron esperando por algo más. Entonces me dijo, dice, sí, yo confío en tu proyecto y lo publicamos. Y nada, pues salió ahora en enero, realmente, aunque la edición es de diciembre de 2021, pero es de enero. O sea, se ha difundido ahora. De hecho, este jueves tengo una presentación en la Casa de la Cultura, la Biblioteca Pública de Santa Cruz, a las 7 de la tarde. Entonces, si les apetece, les leo un poquito. Si quieren, a alguno les interesa y quiere comprarlo, vale menos de 8 euros, 7 euros y pico. Y si me buscan en mi página web, que es keniamartinpadilla.com, hay un acceso a la venta. Se pide por internet y te lo envían a tu casa, ¿vale? Por si a alguien le interesa tenerlo. Todo lo que te ofrezco es mi vida, la sed inestimable de mi búsqueda y la llave de mi psicología. Todo lo que te ofrezco es mi cuerpo, la flor de mi piel a flor de piel y el fruto de mi carne para tus brazos. Todo lo que te ofrezco es mi alma, la esencia desbordada de mis ecuadores y todo mi trascender intrascendente. Todo lo que te ofrezco es mi intelecto, sus claroscuros a ras de suelo y mis alas por si te apetece volar conmigo. Todo lo que te ofrezco es mi futuro, mi pasión, mis monstruos, mis principios, mi final, mi furia, mi templanza, mi calor, mi voz y mi silencio. Y a veces incluso me parece poco. Lástima que a ti te parezca demasiado. A veces no les ha parecido que dan mucho en una relación y parece que la otra persona en lugar de recibirlo se queja. Pues esa fue la sensación que yo tenía porque me llevó a escribir este poema. Tengo una entrada de blog también que publicaré más adelante que tiene que ver con esto. Este que voy a leer ahora es uno de los poemas que tienen más carácter
y que yo llamo poemas optimistas porque no todo a veces tiene que ser triste. Viene precedido de una cita de una escritora canaria que se llama Josefina Pla. Bueno, es canaria, pero también vivió fuera, que es una escritora interesantísima, yo se las recomiendo. Y los 3 versos que escogí de Josefina Pla son los siguientes. Mi propio llanto ser y así sorberme y ser el metro con el cual medirme y el vaso con el cual mi sed beberme. El poema que voy a leer se llama La reinvención eterna. Me llaman Fénix y no hay nadie en el mundo tan fuerte como yo. Me quemarán las alas 1 y 1000 veces y volveré a recrearme en mi pluma como un pájaro de tinta y un vuelo sin compás. Me fumaré la vida y recompondré las cenizas de mi alma pirolítica. Recogeré las piezas de mí que un huracán cualquiera, una flecha o un carmín hubieran diseminado, que polvo soy y en polvo me convertiré. Sí, recogeré las piezas cenicientas como aquellas sus zapatos de cristal. Yo gobernaré mi yo, ave fénix, emperadora de mí. Como voy a morir, te saludo. Así que puedes convertirme en llamas como un burdo inquisidor. Préndeme, incéndiame, quémame, carbonízame, que volveré a renacer de mi pluma con un cuerpo de papel.